Los misteriosos planes de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo del 1 al 13. Capítulo 45, versículo del 1 al 13. Y dice así la poderosa palabra de Dios. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre, 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Desen prisa, vayan a mi padre y díganle, así ha dicho tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Vengan a mí y no se detengan. Habitarán en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aunque han pasado 5 años de hambre, para que no perezcan de hambre tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca habla. Hagan pues saber a mi padre y a toda mi gloria en Egipto y todo lo que has visto, y desen prisa y traigan a mi padre acá. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo el caso de José. El caso de José es un caso que nos habla de los misteriosos caminos de Dios. Los misteriosos caminos de Dios. Porque Dios, cuando va a tratar con uno, primero nos capacita, nos prepara, nos entrena en el camino. ¿Por qué? Porque en todo lo que nos está pasando, nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas. Aquí vemos un caso en que el joven José, aparte de ser huérfano, tenía un oficio, pastor de ovejas, era hermano de tantos, eran 12 de la tribu de Jacob, era un joven de 17 años, su padre lo amaba más que a los demás, sus hermanos le tenían envidia, lo aborrecían, sus hermanos dijeron, vamos a deshacernos de este muchacho, porque ¿qué estaban haciendo sus hermanos con aborrecerlo? ¿Qué estaban haciendo sus hermanos cuando lo odiaron? ¿Qué estaban haciendo sus hermanos cuando lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas? ¿Qué estaban haciendo sus hermanos cuando se deshicieron de él? Estaban haciendo el plan de Dios.
estaban haciendo el plan de Dios. Porque cuando uno está en los planes de Dios, se hacen cosas que uno dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí si soy tan bueno? Estábamos hablando de el propósito de Dios. Cómo los hermanos estaban ayudando al plan de Dios. Cómo estos hermanos pensaron que le estaban haciendo daño a José. Y hoy te dice el Señor, lo que tú piensas que te están haciendo daño, te están poniendo la escalera para que subas. No, que la vecina se metió conmigo, no, que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que mi hermana, que toda esa gente son instrumentos de Dios para llevarte a una causa, para llevarte al propósito que Dios tiene contigo, porque Dios dijo que tiene cosas grandes en tu vida, tiene cosas grandes para ti y tu familia. Por eso a José, cuando Dios lo quiso engrandecer, porque José no era el primogénito, ni era el mayor. Es más, la mamá de José era estéril y tenía que poner a las sirvientas, a las esclavas, a parir por ella. Pero no es lo mismo que pujar un pelado. No es lo mismo poner a otra que me haga el favor y me para un hijo, que uno sentirlo en el vientre y pujarlo uno mismo y darle seno y amamantarlo. No es lo mismo, es una cosa. Una cosa, como dicen por ahí, es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y José no era el primogénito de Jacob. José era el patito feo, porque de ñapa la mamá se muere. La mamá de José se muere cuando tuvo el segundo parto, porque ella nada más pudo parir 2 veces. Usted dice, entonces ¿por qué Jacob tuvo una tribu de 12? Con varias mujeres. Con la cuñada, o sea, con la que también era su esposa, que es la hermana de Raquel, y con las sirvientas, con las esclavas. Así tuvo 12 varones y una niña que se llamaba Dina. Pero entre todos esos, Dios tenía el ojo puesto en el patito feo. Y Dios te dice hoy que puede tener el ojo puesto en ti. De pronto tú eres el patito feo de la familia, el patito feo del grupo, el ignorado, el peor es nada o la peor es nada. ¿Dónde andaba José? Atrás de la cola de las ovejas. ¿Dónde andaba José? En el monte. Y los hermanos le decían el sapo. Digo yo acá en mi vocabulario castizo, costeño. Sapo, lambón, metiche. Si usted lee la Biblia se da cuenta que José le decía todo al papá de lo que los hermanos hacían, porque no crea que la tribu de Israel era perita en dulce. No se cree usted que las 12 tribus de Israel, porque tienen 12 piedras en el cielo y son las 12 tribus y todas estas cosas, y de ahí nació Jesucristo. Jesucristo nació de la tribu de Judá y Judá no era perita en dulce. Eran terribles, eran dañados, eran una caspa, como decimos acá, eran terribles. Entonces José andaba atrás, como siempre en la familia hay un sapo. O sea, uno dice así, cuando uno está en la casa y está entre todos los hermanos, cuando somos varios hermanos o primos en el colegio, estamos todos así, hay un sapo que le dice al profesor las cosas, que le dice al papá las cosas, que sapo, entonces al sapo lo castigan siempre. En este caso, hablando castizamente, el sapo era José. Y José le contaba al papá todas las travesías que hacían estas personas. Y le cogieron una rabia. ¿Quién no odia a un sapo? Sapo, lambón, hay que sacarlo del parche. Pero José era justo, porque José, en vez de enrolarse con ellos, hacer cochinadas y hacer travesuras que dañaban las cosas, José prefería, como dicen por ahí, sapear. Entonces venía y le decía al papá. Y los hermanos se la montaron, y se la montaron, y se la montaron, y se la montaron. Cuando se la montan, entonces es cuando los hermanos dicen, este sapo hay que sacarlo del parche. Le estoy hablando castizamente porque soy costeña y así hablan en la costa y en Colombia. Se la montaron. Y de ñapa, peor todavía, a José Dios le muestra 2 sueños. Porque déjame decirte, querido oyente, que Dios habla en sueños. No solamente habla a través de la Biblia cuando la lees, cuando hay profecía, que alguien te profetiza, o en las circunstancias. Dios habla de miles de maneras, dice la Biblia. En este caso le habló directamente a José en sueño. Y le mostró un sueño donde él veía
2 espigas que se inclinaban a la espiga de él. Y él mantenía de pie, la espiga de él mantenía de pie, las demás estaban inclinadas así de cabeza, como humillados, como arrastrados ahí enfrente. Y se lo contó al papá y a los hermanos. Eso provocó más el celo, la rabia, este peor es nada, este que nació de último ya como el del raspado del caldero. ¿Qué viene a decir? ¿Que Dios lo va a poner de cabeza? No, si no es Rubén ni es los primogénitos, los primeros, va a venir este que nació de chiripa, nació de pura vaina. Es más, seguro es tan malo que la mamá murió cuando él estaba todavía pequeño. Nadie le paró bola al sueño de José, porque déjame decirte, querido oyente, que Dios te habla en sueños. Dios habla de muchas maneras. La Biblia dice que Dios te habla de muchas maneras. Cuando tú estás en el Espíritu, hasta una gota de agua te habla. Para otro, una gota de agua será un rocío, cayó. Pero para el que está en el Espíritu, una gota de agua puede ser un mensaje de Dios. Un cabello que caiga en una comida, que cayó en una mesa, para otro puede ser, ¡ay, un pelo! ¡Qué porquería! Quíteme este pelo de aquí. Para alguien que está en el Espíritu, ese pelo puede ser una señal. Porque el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. Pero el hombre carnal, dice la Biblia, no entiende las cosas espirituales. Porque no pueden. No es que no quieren, es que no pueden. Porque lo carnal se acomoda a lo carnal. Y lo espiritual se acomoda a lo espiritual, dice el Señor. Y José era un muchacho sano, puro, espiritual. Él prefería sapear y llevarse sus cocotazos y llevarse su regaño y su insulto que participar en la maldad de ellos. Tuvo otro sueño para más piedra. Otro sueño era donde la luna, las estrellas, la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban hacia la de él. Y tú insistes con los sueños, porque él se lo contaba a los hermanos. Como tú contarle un sueño a tu hermano de casa, ¿sí? A tu mamá, a tu papá, y soñé algo. Porque tú crees que como son tus hermanos, y son tu mamá, y son tu papá, y es tu tío, y es tu abuelito, y es tu amiguis, piensa que va a celebrar contigo. No, mi hermano, déjame decirte que muchas veces el que está contigo al lado es tu peor enemigo. Por eso dice la palabra de Dios, no te confíes ni del que duerme a tu lado. Porque una persona a veces tiene promesas de Dios y se lo cuenta al amigo más cercano. Y ese amigo más cercano dice que envidia. ¿Este qué se cree? Mejor que nosotros. ¿Oye, qué se cree? Y se burlan. Y el pobre José, que andaba tras los rabos de la vaca, ya ustedes saben a qué huele la gente cuando anda tras de la vaca. Los que han sido, o hemos sido, yo también fui campesina. Yo sé a qué huele la gente que anda con caballo, con vaca, con hierbas, con monte. Huele a eso. Uno huele con que se junta. ¿Sí? Entonces, otra vez le cuenta inocentemente, soñé que la luna, las estrellas y el sol se inclinaban a mi estrella. Eso sí le sacó ya la rabia, dijo, ¿este qué se está creyendo? Y se lo contó al papá. Y el mismo papá, que era un patriarca, Jacob, también lo regañó. Y le dijo, ¿qué estás pensando? Que tu madre y yo, no era la mamá murió, pero era la madrastra, era la tía Lea. Porque Lea también era esposa, era hermana de la difunta. Pero era como la mamá. Tu mamá y yo nos vamos a postrar ante ti. Si estuviéramos acá, en nuestra época, dijéramos, el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo que tu papá, que es un patriarca, tu mamá, que te crió, se ha postrado ante ti? No estás ni tibio, sigue soñando. A él le llamaban el soñador, por cierto. Ni el papá le creyó. Y puede ser mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, que Dios te ha prometido cosas grandes, pero como te ven la cartera vacía y no te ven cuenta en el banco, es más, ni tienes cuenta de pronto. Y como decimos acá en la costa, no tienes donde caerte muerto, ni donde caerte muerta. No tienes títulos, no tienes carrera, no tienes un apellido que diga, wow, es del apellido tal. Y todo el mundo baja la cabeza. No, el apellido por ahí peor es nada, el que le tocó a uno. No es que uno menosprecie, pero son apellidos que no suenan. Hay apellidos que suenan, wow, el apellido tal. Y hay apellidos que no suenan, porque son apellidos de bajo nivel. Pero lo menospreciado y vil escogió Dios, dice el Señor en su palabra, para avergonzar a los sabios.
lo menospreciado y vil escogió Dios. Entonces, todo lo que el hombre humilla y desprecia es candidato para Dios glorificarse. Así que José viene y cuenta el segundo sueño. Dijeron, no, ahora falta que sueñe el tercero ¿qué será? Y los fueron agarrando, vamos a matarlo. Así dijeron, a matarlo. Y dijeron, veremos qué pasa con su sueño. Veremos a ver qué pasa con su sueño. O sea que matando a José, matan su sueño. Qué equivocación. ¿Verdad que el hombre carnal sí es carnal? Pienses con la pura carne, con la sanguaza. Porque los sueños de Dios, cuando están en ti, mi hermano y mi hermana, eso no lo acaba ni marido, ni mujer, ni esposo, ni presidente, ni la DIAN, no lo acaba nada ni nadie, porque los sueños de Dios son tan poderosos que ni el mismo diablo puede derribarlos. Y los sueños de Dios ya estaban en José. ¿Y cómo es Dios tan bueno? Que los mismos que estaban odiando a José se iban a beneficiar de toda esa bendición que Dios estaba planeando ya para José. Entonces, en esos momentos, cuando todos planean matarlo, para matar su sueño, eran ignorantes. ¿Quién mata el sueño de Dios en ti, mi hermano? ¿Quién mata el sueño de Dios en ti, mi hermana? Nada ni nadie. Porque sobre Dios no hay nadie. Nadie ni nada mata el sueño de Dios que está depositado en la vasija tuya. Tú eres una vasija y nadie va a romper esa vasija y a destruir los sueños de Dios, porque a Dios nadie lo vence, nadie lo domina. Lo cogieron y lo metieron en una cisterna para matarlo, en un hueco hondo de agua. Y este muchacho, pero estaba seco el hueco, este muchacho lloraba, suplicaba, rogaba, gritaba, y ellos acá afuera parecían endemoniados, parecían unos chukis endemoniados, celebrando ya la victoria. Por fin sacamos el que se las cree, el que se las pica, el que dijo que un día nos íbamos a arrodillar donde él. Si lo matamos, nos iremos a arrodillar, pero en la osamenta que va a quedar, porque aquí se va a morir aquí adentro. Y matemos sus sueños. Así dijeron, sino que no estoy leyendo toda la Biblia. Si matamos a José, matamos su sueño. Eso te dice el diablo a ti en su ignorancia. Si matamos a esta mujer o matamos a este hombre, matamos su sueño. O sea, en otras palabras, imagínate con quién se van a meter. Matamos el sueño de Dios. ¿Y quién puede contra el Todopoderoso? ¿Quién puede contra el sueño de Dios que ha depositado en ti, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando? Y lo metieron ahí. Dice la Biblia que el joven lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y suplicaba y le rogaba. Ellos no oyeron. Hasta que por fin dijo uno de los mayores, ¿sabe quién? No lo vamos a matar. No por lástima, sino porque le gustaba la plata. Si lo matamos, ¿qué nos queda? Nada. Porque hasta la túnica la rompimos ya. Porque ellos le quitaron, le echaron en cuero allá adentro. ¿Por qué sé que estaba en cuero? Porque la túnica estaba afuera, la rompieron toda. Dice la Biblia que mataron un animalito y le ensuciaron de sangre. Y le llevaron la túnica rota, despedazada y llena de sangre, pero de animal. Se la llevaron al papá. Y fueron los hipócritas, porque hay gente hipócrita. Esos son los mejores para montar un circo. Fueron donde el papá, yo imagino que fueron llorando así, con los hombros así bajitos y los pies arrastrando. Y el uno llorando, tan bueno que era mi hermano. Ay Dios, ¿por qué no estábamos ahí para defenderlo de esa fiera? Es que por ahí yo la vi, dijo el otro, por ahí también yo la vi, esa fiera anda rondeando. Pobre nuestro hermano. ¿Qué dirá decir mi papá cuando vea que la fiera destrozó a su hijo favorito? Al favorito, al preferido. Por este hijo él trabajó 14 años, porque la mamá era estéril. Y este es el consuelo que le queda de Raquel, la muerta, la difunta. ¿Qué irá a decir mi papá? Y venían llorando, ¿qué teatro? No, esa gente le quedó chiquito un circo. Y el teatro. Venían llorando. Yo imagino que el papá cuando lo vio a distancia vio qué pasaría. Venían todos llorando, secándose los mocos, las lágrimas, cabeza agacha. Y la túnica así en la mano ensangrentada y toda rota. ¿Qué pasó? Dijo el papá. No pudimos ayudar al papá. Cuando quisimos llegar, ya la fiera se lo había comido. Alcanzamos a rescatar
la túnica. Y dijo, el papá, sí, esta túnica fue porque yo fui la que se la hice, yo la conozco, es de mi hijo. Y empezó a llorar y empezó un luto en ese pobre hombre. Ya estaba viejo porque él lo tuvo en su vejez. Como la mujer era estéril, lo tuvo en su vejez y lo amaba era por eso. Primero porque le costó 14 años conquistar a la mamá, pagar el precio para que le entregaran a la mamá. Después, estéril. Y ahora que él tenía todo su corazón apegado a ese pelado, de la mujer por la cual trabajó 14 años y la cual amaba de verdad, porque él no amaba a la otra fue un paquete chileno que le metieron. Y le tocó aguantarse la que era la pobre Lea. Entonces se le fue toda esperanza, porque la única esperanza que le quedaba de la mujer que él amó y trabajó 14 años para que se la entregaran, era José. Porque el otro Benjamín chiquito, pues, él quería el primogénito de esa mujer. Y ahora también se lo mata una fiera. Ese hombre entró en un luto. Los hermanos, al ver que el papá ya lo dio por muerto, entonces fue cuando el hermano mayor dijo, vamos a venderlo y tenemos platica. No cuesta mucho, pero vamos a venderlo. Esa es una comparación que la Biblia hace también con Jesucristo, porque Jesús fue vendido por Judas. Ese es un tipo, más o menos, una comparación que la Biblia hace con Jesús y José. También fue vendido en casa, de la misma gente de la casa. Igualito, esas comparaciones. Y cuando él muere, cuando Jacob está allí, pasa una caravana de ismaelitas, esas caravanas de gitanos, de toda esa gente que pasa comprando cosas y comprando esclavos, y se la vendieron. Se lo llevaron a Egipto. Lo que no sabían los hermanos era que el plan de Dios estaba, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Y ellos, pensando que estaban haciéndole daño, era colaborando al plan de Dios. Y hoy te digo, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, si tú ves que alguien aparentemente te está haciendo daño, te aborrece, te odia, te calumnia, te persigue, te estafa, te extorsiona, te quiere destruir, déjame decirte que no es el diablo. Los hermanos de José pensaron que era él. O sea, ellos pensaron que estaban haciéndole daño. Estaban haciéndole un favor. Porque Dios, a los que se portan mal contra ti, los usa como títeres. Y el que te quiere hacer un mal, Dios voltea la arepa, le voltea la torta, y el que te quiere hacer un mal te está haciendo es un favor. Y es cuando se cumple la palabra que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas. Hasta el que te odia. Hasta el que quiere acabar con tu vida. Esos son instrumentos que Satanás quiso mandar para destruirte, pero Dios voltea la torta y lo convierte a tu favor. Cualquier problema que estés pasando ahora en la empresa, en el trabajo, con una pensión, en el país donde estás, en la ciudad, con la ley, con tu familia, con lo que quieras, con lo que tengas el problema, Dios hoy voltea la arepa, hoy voltea la torta. Y hoy todas las cosas que te están pasando, Dios la convierte para bien, que fue lo que hizo en José. Sus hermanos, si no lo odian, si no lo aborrecen, jamás José hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto, nada más y nada menos. Es como decir aquí gobernador de los Estados Unidos. Así, porque es porque es una potencia mundial. Y Estados Unidos ahorita mismo es la potencia. En esa época era Egipto. Todo el mundo agarraba para Egipto. Ese era como decimos aquí, el sueño americano, antes era el sueño egipcio. Pero José no fue como sueño americano, José fue preso. O sea, fue como esclavo. Él no era esclavo en su casa, él cuidaba ovejas, pero eran de su papá. Y allá fue a tener como esclavo. Pero ¿saben dónde fue a tener? A la casa de Potifar. Porque Dios dijo, este campesino de campo, hediondo a oveja, a excremento, sudado, vamos a pulirlo. Porque este hombre tengo grandes planes con él. Y si Dios te mueve de una región a otra es porque tiene planes contigo. Porque uno no se mueve porque quiere, uno se mueve porque Dios lo mueve. Y allá se pulió en casa de Potifar. Y allá le enseñaron buenos modales, le enseñaron cultura, le enseñaron a ser educado, porque el campesino siempre, gritando la vaca, grita por acá. El campesino habla así, le toca gritar así para que el ganado le escuche.
y no anda así todo fino, ¿no? Que va a estar fino un campesino atrás de la vaca, un caballo, uno anda sudado, asoleado, cansado y como digo yo, el sol no huele, pero es un dicho mío, oliendo a sol. Acá en la costa esto es caliente y cuando uno está sudado y está así, el sol le pega, uno mismo dice huele a sol. No es verdad que el sol huele, pero es un dicho mío y lo uso. Me imagino el olor de José, pero en casa de Potifar empezó a refinarse. Y fue allí, en la casa de Potifar, como el líder. Y todo, nada se movía si José no decía. Hasta que Dios dijo, no, todavía te falta, José. Esto apenas empieza. Y si tú me estás escuchando y has pasado por alguna de estas, no igual que la de José, por alguna de estos atropellos, de estas injusticias, entre comillas, de estos desprendimientos, de esta orfandad, de esta soledad, de este abandono, déjame decirte que Dios va a tu lado. Dios está a tu lado caminando contigo. Él está contigo allí. Él ve tus lágrimas. Entonces, José también, Dios lo llevaba de la mano, lo puso en casa de Potifar, lo pulió bien, lo pulió. Ya era fino, ya no olía a oveja, ya no olía a excremento, ya no olía a sol, a sudor. Ahora era un don José en casa de Potifar. Se estaba como amañando, ¿no? Y el Señor le dijo, ay, te estás como amañando mucho, José, espérate que esto no ha terminado, esto apenas empieza. Si me estoy portando bien, todo prosperaba en esa casa, todo prosperaba, o sea, no había razón para que echaran a José. Era perfecto en todo, todo lo que José tocaba prosperaba en esa casa. Dios dijo, te estás amañando mucho y el plan contigo no ha terminado, apenas vamos por la mitad, todavía te falta. Yo me imagino que en esa época el papá no lo buscó porque le entregaron la túnica ensangrentada, sino el papá mueve cielo y tierra y lo encuentra. Pero hasta Dios, que revela en sueño y le mostró a Jacob cosas, Dios vetó. Y Dios nunca le habló a José si el hijo estaba vivo. Por eso lo lloró y dijo, mi corazón va de luto y triste a la tumba. Eso era lo que él creía. Pero cuando estaba bañándose en casa de Potifar, dijo Dios, se te acabó la vacación, esta es una escuela, vamos otro nivel más arriba. Pero de qué manera nunca lo iban a echar de ahí. La vieja se le da por enamorarse de él, la esposa del dueño. Que hay mujeres y hombres así, que le brincan a todo el mundo, ven un palo de escoba vestido y enseguida le coquetean y enseguida le tiran el piropo. No pueden ver, tienen la carne a flor de piel, así tienen la concupiscencia. Y todo lo que ven lo desnudan enseguida con la mente, lo desnudan y le van entrando, sin respeto. Entonces esta mujer dijo, como este es esclavo, los esclavos tenemos derecho, o sea, los esclavos tienen la obligación de satisfacer los deseos sexuales. Así es, estudie la historia para que vea. Es más, aquí en Colombia, ¿por qué todos somos aquí mestizos y no somos ni negros, ni blancos, ni indios puros? ¿Por qué? Porque es que aquí los esclavos, los conquistadores, las abusaban. Eran pertenencia de ellos. Y de ahí nacimos todos los criollos. Así pasaba. Entonces los esclavos no tenían derecho a decir, no voy a tener relación sexual contigo. No tenían derecho porque eran como un objeto que ellos compraban. Y la vieja dijo, este es un objeto y está bueno, está buenote, está hermoso. Este es mío. Tengo derecho. Eso costó no sé cuántos dólares en esa época, si estuviéramos hablando en tiempo presente, o euros, qué sé yo. Pero esto me pertenece, ahí están los papeles. Es pertenencia, así que yo puedo tener relaciones con él cuando me dé la gana. Y José dijo, yo puedo ser tu esclavo, pero yo no voy a hacerle esto a mi amo, mucho menos a mi Dios. Cuando te inviten a pecar, aunque no te estén viendo, ve, hay una lupa grande desde el cielo que dice, te estoy viendo. Así está el cielo nublado. Te estoy viendo. Así esté todo cerrado. El Señor dice, te estoy viendo. Pilas, ojo, te estoy viendo. Aunque te metas en el fondo del mar, allí te veo. Aunque te subas a las estrellas, te estoy viendo. ¿Dónde me meto? Dice el salmista, que tu ojo no me vea. Y José sabía eso porque tenía el Espíritu Santo. Y la vieja estaba buenota también porque una mujer de un tipo de eso, si estuviéramos en esta época, la vieja tuviera sus buenas puchecas porque se puso
sus siliconas, su buena cintura, sus buenas caderas, sus buenos botos, sus buenos cabellos, todo. José dijo, puede estar muy buena. Y José no tenía novia para decir, no, es que yo soy fiel a mi novia, después me deja. Después mi esposa, José no tenía esposa, ni tenía novia, ni tenía nada, José era solo. ¿Y sabe qué? Puede estar muy buenota. Podía estar José sexualmente pasando por el desierto. Y esto va para aquellos que dicen que la sexualidad es una necesidad, por tanto Dios no la castiga. Mentira del diablo. Si así fuera, Pablo no se hubiera aguantado. Y si así fuera, muchos que decidieron ser célibes para Dios, porque prefirieron el compromiso con Dios que el compromiso con un hombre o con una mujer. José no andaba, como decimos acá, alborotado. No andaba piropeando, como hay hombres que parecen abanico de mesa. Eso va a girar en la cabeza por todos lados. Y no puede una escoba con falda que se le van los ojos atrás. José no. Y la mujer estaba buenota. Y la mujer se le metió al cuarto y lo estaba seduciendo. Y como él no quiso, porque él tenía en cuenta que él tenía que ser fiel a Dios y al hombre que confiaba en él. Este hombre Potifar confió tanto en él que dijo, tienes poder sobre toda la casa, menos sobre mi mujer. Y él respetó eso. Pero el diablo no pudo. Cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, Satanás no puede contigo, así te la ponga en bandeja de plata. Así te la ponga en bandeja de plata y así parezca que nadie lo va a ver y nadie lo va a saber. Hay un ojo que vigila las 24 horas y es el ojo de Jehová. Así que como no quiso, no hay cosa más terrible para una persona pretenciosa, orgullosa, prepotente, que le digan no. Yo creo que la vieja, después que José le dijo que no se miró en un espejo, se miraba las puchecas, se miraba la cola, se miraba, volteaba, tiraba la trompa. Pero ¿por qué no le gusté? José dijo no. Tenía otra, no tenía a nadie. Era homosexual, no era homosexual, porque dice la Biblia que después se casó y tuvo hijos. Ah, no le gustan las viejas. No era eso. Era que él tenía un propósito de agradar a Dios, de ser fiel a Dios. Así se estuviera quemando. Así estuviera ardiendo de deseo. Dijo, no. La vieja dijo, esto no se queda así, lo mandó preso. Pero era Dios usando a la vieja. Así como usó a los hermanos para venderlo, usó a la vieja para meterlo preso. Déjame decirte que cualquier excusa usa a Dios cuando quiere que tú sigas avanzando en los planes que tiene contigo. Dios tiene plan contigo. Lo que pasa es que, como dice la palabra de Dios, porque mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Ni mis pensamientos son tus pensamientos, dice el Señor. Como está de lejos el oriente del occidente, así está tu camino de mis caminos. Por eso, lo que te esté pasando, mi hermano, aunque no esté en tu cabeza, está en los planes de Dios. Y todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Así que todo lo que te está pasando, todo lo que has experimentado, es a tu favor. Es a tu favor. Así te lo dice Dios hoy a través de esta palabra. Así que José, cuando le levantaron ese cuento de violador, porque la vieja como se sintió avergonzada, se sintió humillada, porque el pelado le dijo que no, y José era bien hermoso. Dice la Biblia que José era hermoso. La vieja dijo, a mí nadie me desprecia, porque esclavo que viene, esclavo que me lo almuerzo. Y tú no te vas a quedar por fuera. Además, tú eres el mejor menú que yo he visto. Y a mí nadie me hace eso. Ya verás a ver y vas a conocer una mujer ardiendo en rabia. Y que la dejaste en calentura, porque eso no se le hace a una mujer. O serás gay. A mucha gente, muchos de los que están aquí o van a escuchar esta prédica, si tú no le caminas te van a decir, ay, que eres gay. Ay, que te volteaste. Ah, ella es lesbiana, porque no se acostó con el primer perro que se le apareció. Ah, pero él es gay, porque no le caminó a cualquier loca que se le metió. No, el hombre que tiene temor de Dios y respeto de Dios y el hombre que tiene los pies en la tierra y la mente bien puesta, no come caneca, no es perro canequero, ni es perra canequera. Va por lo fino, por lo alto, porque Dios no nos pone a nosotros a comer del piso, nos pone a comer buffet en las mesas. Solo los perros canequeros, callejeros son los que comen basura. José no va a comer basura, porque José sabía que Dios tenía mejores cosas, porque él había soñado. Yo imagino que el sueño de José estaba aquí, en la cabeza, y las estrellas se inclinaban a mí, la luna, las estrellas se inclinaban a mí, la luna y el sol, y
y esto no se ha cumplido, yo creo que todavía me falta, pero se mantuvo puro. Si Dios te ha hecho una promesa, mi hermano y mi hermana, mantente firme, no desmayes, porque la promesa sigue en pie y se va a cumplir sobre la cabeza del mismo diablo, se va a cumplir. Y todos los que se burlaban de ti y los que te señalaban y se reían y decían, sigue soñando. Los hermanos de José, cuando lo veían venir, decían, ahí viene el soñador, sigue soñando José. Ya José iba ya por otro nivel, fue a parar a la cárcel. Cualquiera diría, en vez de ir para adelante, vas para atrás. Porque de siendo administrador de una casa, de un principal de la guardia de Faraón, ahora va a la cárcel. Va para atrás. No, no iba para atrás, iba para adelante. Porque en la cárcel allá también ayudó mucho y fue como líder allá adentro. Y allá adentro empezó a activarse el don del Espíritu Santo. Y déjame decirte que el Espíritu Santo te llena de dones para que tú con esos dones son una llave. Cada don que tú tienes, mi hermano y mi hermana que me estás oyendo, es una llave que abre puertas oxidadas que nadie ha abierto, portones atrancados, cerrados, todo. Tu llave se llaman los dones del Espíritu Santo. Y José allá adentro fue reconocido, porque 2 hombres presos tuvieron 2 sueños, uno cada uno. Y José se los interpretó y se le cumplieron al pie de la letra. Pero José dijo, cuando salgan le cuentan a Faraón para que me saque de acá. Ellos de la alegría, bueno, uno, pero el otro lo mataron. Porque el uno era que soñó y dijo, te van a matar. Y así fue, lo mataron. A otro soñó también y dijo, bueno, te van a reponer el cargo que tenías. Y así fue. Pero el que le repusieron el cargo se olvidó. ¿No te ha pasado alguna vez, mi hermano y mi hermana, que alguien te promete algo y se le olvidó y te dice suerte para ti? Que tú lo recomiendas o algo y tú quedas esperando y ni idea. Y te dicen, ayúdame en esto y yo te doy esto y yo te prometo. Suerte para ti, te dicen. ¿Por qué? Porque ellos reciben su bendición y luego se olvidaron. Así pasó con este José. Pero estando allá adentro, siguió. El amigo no se acordó de él. El preso no se acordó de él. Y dice la Biblia que Faraón tuvo un sueño. Mira por dónde van los caminos de Dios. Por eso es necesario, mi hermana y mi hermana que me estás escuchando, que los dones del Espíritu Santo estén activos en ti. ¿Sabes cómo quiso apagar el diablo los dones del Espíritu Santo en José? Cuando le puso a la vieja para que se acostara con ella. Satanás sabe cómo te puede apagar los dones del Espíritu. Satanás sabe cómo puede frustrar los planes de Dios en ti. Él sabe, él es experto. Pero eso José no cayó en la trampa. Y allá adentro se quedó en la cárcel. Pero Faraón tuvo un sueño donde las vacas flacas, eso se lo sabe todo el mundo porque hasta película han hecho, las 7 vacas gordas se comen a las 7, las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas, porque hubo una gran bonanza, hubo muchas, las vacas estaban gordas, hermosas, y de repente vinieron 7 vacas flacas y se la comían y siguieron flacas. Y Faraón no podía saber qué significaba eso, porque ninguno de sus adivinos, de sus intérpretes, a quien él le pagaba para eso, pudieron interpretárselo. Después tuvo otro sueño, donde había unas espigas gordas, gordas de trigo, hermosas, doradas, lindas, y salían otras espigas secas, enjutas, sin carne adentro, o sea, la mera cascarilla. Y esas espigas secas, enjutas, se comían a las espigas gordas. Y Faraón se preocupó y llamó a todos sus sabios, porque los reyes antes pagaban a personas sabias que interpretaran sueños, a los adivinos, a agoreros, todo eso era un equipo de gente que adivinaba. Por eso vemos que en la Biblia los siervos de Dios, como interpretaban sueños, veían visiones, lo tenían en los grupos de los brujos, de los adivinos, y le pagaban para eso. Ni si eran esclavos no le pagaban, era gratis. Así como tuvieron a Daniel y eso, como tuvieron a Jeremías, en fin. Siempre los siervos de Dios han estado en el grupo de esa gente pagana, como en el grupo de los adivinos, de los videntes, de los brujos, de los hechiceros, un solo gremio ahí. Pero como siempre la vara de Aarón se come la vara de los demás, siempre gana Dios. Así que el pobre Faraón no pudo encontrar quién interpretara los sueños. Y alguien, el preso ese, dijo, ay, a mí se me había olvidado, qué pena. ¿No te ha pasado, hermano, que alguien diga, yo te recomiendo? Sí, yo me voy para tal parte y de allá te mando plata.
ayúdame con los pasajes, ayúdame con esto, ayúdame con la palanca, ayúdame con esto. Y yo después te mando, te tiro la liga, como decimos acá. Y después, tú nomás ves en las redes sociales, los ves en todas partes, y dices, ay, se olvidó de mí. Así pasó con José. Se olvidaron de él, pero este tipo dijo, ay, a mí se me olvidó, qué pena. Ese hombre interpreta sueños y le dijo a Faraón, hay un hombre en la cárcel que se llama José, que está lleno del Espíritu Santo y tiene el don de interpretar sueños y de ver visiones. Llámemelo. Y enseguida dijo, rey, vienen 7 años de abundancia, pero en cantidad, y después vienen 7 años de hambre en toda la tierra. Ahora pues reserva todo alimento, reserva todo lo que puedas, restrinja. Y esta es una palabra para los que me están escuchando hoy. Si tienes un empleo, si tienes un negocio, si tienes bonanza, si tienes algo que te está produciendo, mi hermano, no te comas todo. Déjate de estar celebrando cumpleaños, déjate de estar celebrando fiestas, déjate de estar paseando, porque los tiempos que vienen para el mundo entero, hermano, son de crisis. Déjate de estar comprando ropa de marca, déjate de estar comprando muebles finos, déjate de estar pagando paseos nada más porque quieres recrearte. Déjate de eso, porque los tiempos que se acercan, te dice el Señor hoy a través de esta palabra, son malos. Más bien, conserva allí, conserva todo lo que puedas, porque los días que vienen sobre la tierra son de hambre, son de miseria, por las guerras, por los tsunamis, por los terremotos, por las pestes. No te comas todo. Y este mensaje de hoy de las 7 vacas gordas, que José le dijo, así es su interpretación, 7 años de abundancia. Si tú tienes un ingreso, no te lo comas, come lo necesario, no te pongas a celebrar nada, no te pongas a tirarte de que yo quiero ponerme la marca para que me vean que yo sí soy la o soy él. A Dios qué le importa. Cuando venga la hambruna, eso no va a servir para nada. José le dijo este sabio consejo a Faraón. Y dijo José, búsquense un hombre, ni siquiera dijo, pónganme a mí. Mira qué humilde era José. Búscate un hombre sabio, que tenga inteligencia, que tenga entendimiento, que sepa de finanzas, administración de empresas, que sepa de contabilidad. Yo estoy trayéndolo acá a mi libreto, a mi guión. Y como dice un predicador por ahí, cuando ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran. Yo estoy poniendo el mío. No te comas todo, le dijo José a Faraón, no te comas todo. Deja que la gente, dile a la gente que no trague tanto, que no haga tanta parranda, que no celebre tantos cumpleaños, que deje de estar haciendo tanto tour bobo, que lo que hace es comerse la plata, porque lo que viene después es tanta hambre en la tierra que van a lamentarlo. Y comienzan a hacer bodega. Entonces, ¿qué dijo Faraón? ¿En quién hay más sabiduría y más inteligencia que en ti, José? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y enseguida pasó de preso, de la cárcel, supuesto violador, porque por eso fue condenado a cárcel, porque era un violador según la vieja mentirosa. Pasó enseguida y Faraón se quitó el anillo y se lo puso a José y lo montó en un carruaje y lo vistió y dijo, nadie mueve un dedo sin que José no lo diga. Nadie. Es más, la Biblia dice que fue padre de Faraón. O sea, que estaba por encima de Faraón, porque Faraón lo respetaba. Faraón le pedía consejos a él. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Lo que Dios te prometió, te dice hoy el Señor, lo va a cumplir. Sobre la cabeza del mismo diablo, sobre el mismo infierno. Así el infierno se destapa y saque toda su demoniera. Dios te dice hoy que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y lo que Dios te ha mostrado en sueños, en profecías, en prédicas, de muchas maneras Dios te ha hablado. Mantén tu mano en alto creyendo, porque Dios no es hombre para que mienta. José, cuando tenía estos sueños, tenía 17 años, un adolescente todavía. Acá en Colombia se les da la cédula a los mayores de edad a los 18 años, o sea que era menor de edad todavía. Y ese sueño, José pensó que se iba a dar enseguida. No, le fue peor. Porque cuando Dios te muestra algo, Dios empieza con la lija gruesa. ¿Sí? Ay, que Dios me dijo que yo iba a estar arriba, que iba a estar grande, que Dios me dijo que yo iba a repartir y que yo iba a estar... Bueno, entonces agárrate. Que viene lija, viene martillo, viene clavo, viene serrucho. Y llora todo lo que quiera, que apenas el carpintero entró a hacer su trabajo. Ya después muestra la obra de arte perfecta. Así le pasó al pobre José. Ni el papá pudo ayudarlo porque el papá lo daba por muerto. Los hermanos lo odiaban. Ahora, ¿será casualidad que a ti alguien te desprecie de tu familia? No es casualidad.
Son piezas que Dios está moviendo para llevarte a cumplir un propósito. Porque si los hermanos no lo dieran tanto, nunca hubiera ido a Egipto. Y era en Egipto donde Dios tenía que tener a José, porque él le dijo a Abraham, cuando Abraham era, que no tenía todavía hijos, le dijo que lo multiplicaría como las estrellas del cielo. Abraham el viejo, no tenía hijos todavía. Le dijo, esta descendencia tuya irá a Egipto. Allí en Egipto se multiplicarán. Y luego yo entraré con mano fuerte y los sacaré. ¿Cómo me iba a cumplir esta profecía en Abraham? Si los hermanos no odian a José. Si no se le muere su mamá. ¿Tú crees que si esa mamá estuviera viva, le hubiera dejado vender? Yo, madre, yo a dar luz, madre, yo veo que le están haciendo algo a mi hijo y yo soy una fiera con mi hija. Tengo 2 hijas. Entonces Dios dijo, esta mamá lo parió ya vieja, es el primogénito de ella, vamos a matarla primero. Acá yo en mi libreto, porque esta mamá es una leona como se lo toque. Pan me la llevo. Y murió en el segundo parto con Benjamín. Dijo, y este papá es un tigre. Vamos a entonces a hacer creer que está muerto para que no lo busque. Si Dios te ha quitado toda ayuda y tú te sientes aparentemente desprotegido, es porque Dios está en el plan. Y no quiere que nadie estorbe. Pero cuando uno quiere ayudar a Dios, lo que hace es que se le embarra. Cada vez que uno quiere echar una manito al plan de Dios, uno la daña de una. Dios dice, ¿sabes qué? Quítate de aquí, déjame trabajar. Yo soy pintora, soy artística, yo estoy inspirada en mi cuadro. A mí no me gusta que nadie meta la mano. ¿Por qué? Porque me daña el cuadro. Yo sé solo lo que estoy pintando. Cuando estudiaba así, dejaba que el profesor metiera su mano, que me estaba enseñando. Ahora que soy una artista profesional, que ya sé lo que hago, yo no dejo que nadie meta la mano. Así es Dios. Dios no quiere que nadie meta las manos cuando está haciendo una obra perfecta en ti. Y cuando permite que metan la mano es porque Él mismo está trabajando con esas personas que se te acercan. Y si te está poniendo lija gruesa es porque está puliendo la madera para sacar una obra de arte perfecta. Así que todo se cumple en el tiempo de Dios. José llegó a ser un gran gobernador en Egipto. Y allí se casó con la hija de Faraón, o sea, con la princesa. Tuvo hijos. Y allá fue el papá y la mamá, que era la tía Lea, el papá y la mamá, porque la mamá propia biológica había muerto. Y fueron todos los hermanos. Ni lo conocían ya. Porque ellos vendieron un campesino con los pelos muertos, asoleados, hediondo a sol, como digo yo, sudado, con los pies, los talones rajados, con ese desierto. Yo no, este tipo tiene la piel limpiecita, mira ese pelo, mira esas uñas, se ve que no mueve una pluma. Uy, huele rico. Este hombre es, imagínate, es el segundo faraón. Y cuando José dijo, soy yo. ¿Qué? Sí, soy yo. Mentira. Él se murió. No, él estuvo preso. Él es un esclavo. Él que sabe dónde se murió, dónde lo mataron. Soy yo. José, a quien ustedes vendieron. Y déjame decirte, mi hermano. Mira lo que dice José. En el versículo 5 del capítulo 45. No se entristezcan, ni le pese haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más en las cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios, mira, no fueron ellos. Así que cuando alguien cree, mi hermano y mi hermana, que te está haciendo daño, ríete. Yo le diría que iluso eres, no eres tú. Así te robe, así te insulte, así te haga daño, así te levante chisme, así te odie. Mentira, no es él. Dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad, o sea, para que su generación no se acabe de hambre, sino para postergar esa generación sobre la tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Así pues, mira lo que dice el versículo 8, qué hermoso esto. Así pues, que no sean ilusos, esto se lo agrego yo, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre, ¿están oyendo? Padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Eso es como decía ahora, señor de la casa de Trump y todo gobernador o gobernadora de todo Estados Unidos. ¿Cómo te quedó el ojo? Aquel que estaba hediondo a popó de oveja,
Amén. Asoleado, talón rajado, uña reventada, el pelo muerto, sudado. Hoy era gobernador de toda la tierra de Egipto y padre de Faraón, como decía el papá de Trump. Terrible. Y le dice el versículo 9, dense prisa y vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José. Qué hermoso. Dios me ha puesto por Señor. Y yo te profetizo hoy, mi hermano, a través de esta palabra, y mi hermano que me estás escuchando, Dios te pone por señora, Dios te pone por Señor de toda la tierra. ¿Dónde estás? Dios te pone como cabeza y no como cola. Así que José sigue diciendo, díganle a mi padre, ven a mí y no te detengas, y habitarás, mira todo lo que tenía para la familia, porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Mire todo lo que tenía reservado Dios para la familia de José. Dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, o sea, los malandritos, o sea, los hermanitos, también van a estar cerca. ¿Quiénes? Los injustos, los enemigos, también van a estar ahí. Y los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos, todo tu ganado y tus vacas y todo lo que tienes. Y dice, y allí te alimentaré. Imagínate, el peor es nada alimentando una tribu entera. El peor es nada, el que querían matar. El soñador que le decían por burla. Dime tú, mi hermano y mi hermana que me escuchan, ¿no te han dicho una vez que tú eres soñadora o soñador? ¿O que tú hablas la que sabemos? ¿O que tú te la pasas hablando? Amén. ¿No te han dicho eso? Pues déjame decirte que a José también se lo dijeron. Cuando venía le decían, ahí viene el soñador, y soltaban una carcajada. Bueno, aquí está hablando el soñador. Dice, allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa. Y te daré todo lo que tienes. Y trae todo lo que tienes. Y dice, he aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que si mi boca habla. Haré pues saber a mi padre, hagan saber a mi padre, ¿qué van a hacer saber? Dice, toda mi gloria en Egipto. Hermano, esa palabra es fuerte. Háganle saber a mi padre, a mis familiares, toda mi gloria en Egipto, porque Dios pone su gloria sobre ti, mi hermano. Dice la Biblia que el mundo estará en tinieblas, pero sobre tu cabeza, mi hermano y mi hermana, estará la gloria de Jehová, como estuvo con José en Egipto. Y José manda a decir esta noticia a su papá. Y todo lo que habéis visto, dan prisa y tráiganme a mi padre acá. Aleluya. Qué hermoso. Los planes de Dios no son nuestros planes. A veces pataleamos en el camino y renegamos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? El Señor dice, cállate, ven. Calladito se ve mejor. Yo creo que Dios a veces nos pone una cinta pegante en la boca. Porque peor que José no nos puede haber ido. Pero Dios, cuando tiene un proyecto grande contigo, te aparta de la gente que estorba el proyecto. Te aparta. Porque hay gente que Dios no la necesita en tu proyecto. Dios te pone gente diferente. Porque en tu proyecto está tú y Dios y los que son pieza clave para el proyecto. Cuando esté arriba, entonces ya el resto te verá. Hoy cerramos con este tema o con esta frase, que hay que dar gracias a Dios en todo, como dice su palabra. Dar gracias a Dios en todo. En todo, mi hermano. Cuando no te pagan, cuando no tenías empleo, cuando la migra te agarró, cuando te levantaron un chisme, cuando te dejaron, cuando te desampararon, cuando estás en un hospital, cuando estás... En todo hay que dar gracias a Dios. Hay un porqué. Porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Ahora voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esta palabra ha sido expuesta, ha sido predicada conforme a la guía del Espíritu Santo. Ahora yo te pido, Padre, que todos los que han escuchado esta palabra y los que la seguirán escuchando a través de las redes sociales reciban fuerzas nuevas y tú abras los ojos espirituales y los oídos, Señor, tú los abras y que tú levantes a los que están caídos y fortalezcas a los que están débiles. En el nombre de Jesús, Padre,
Muchas gracias, Señor. Amén. Amén.